Pero creo que este hecho es bien significativo porque demuestra que la gente está atenta y pendiente a defender los espacios como es este canal, donde nos informamos, donde podemos participar, donde hemos visto un serio compromiso con el pueblo de Nicaragua. Y yo te lo cuento porque pues quiero aprovechar eso para reconocerles y felicitarlos porque están haciendo una labor que el pueblo de Nicaragua está apreciando enormemente. Las amenazas son latentes, ¿verdad? Pues claro. Yo le aclaré pues a usted y a como la gente que nos estuvo llamando y la parte pues técnica, hubo un problema técnico pues interno, pues luego se solucionó, pero andan ahí flyer, amenazan a Miguel y todo. Nuestra confianza está en Dios, pues siempre lo decimos, y así el que me llama, mira que es cierto, incluso hasta eso ya llegó hasta los oídos de Luis Almagro, porque hasta me llamaban de los derechos humanos, don Álvaro Ley, y me decían, me llamó Luis Almagro, que sí es cierto esto de Miguel, de que lo echaron preso, pues mire, la amenaza es latente, ¿verdad? No se sabe, ¿verdad? Pero nosotros estamos confiando en Dios, que aquí nadie nos va a tocar, ni un pelito, o sea, ni un pelito más nos van a tocar. Eso es, y eso pues y agradecemos por la gente siempre esa preocupación, ¿verdad? Por nosotros. Así ya que eran miles de mensajes. Sí. O sea, la gente estaba histérica realmente. ¿Por qué no nos veía al aire? Yo creo que Ortega debe cuidarse de cometer un desacierto tan grande, porque eso realmente... yo creo que eso podría ser la gota que derrame el vaso, pues porque ustedes representan con otros canales, que no son muchos, realmente la trinchera del derecho a informarnos y a informar. Y en medio de todas las violaciones terribles, violaciones al derecho a la vida, al derecho a la libertad, al derecho a la movilización, esta es una trinchera que de alguna manera por lo menos nos permite solidarizarnos entre todos, o sea, reconocernos que ahí estamos todos, ¿verdad? Y yo creo que tendría un efecto muy grave si se atrevieran de nuevo a cometer ese desacierto. Bueno, doña Violeta, la ley NICAAT, ¿verdad?, que ya pasó pues esta primera fase en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, y también la ley del senador Bob Menéndez, que la gente aquí ya le llama, lo acomoda, pues la ley Magnitsky, NICA, ¿verdad?, tropicalizada a Nicaragua. Ya, porque incluso podría traer hasta más número, la lista podría ser más numerosa que la ley global Magnitsky. Así es, ¿verdad? No, entonces, ¿cuál es el efecto, el impacto y la importancia en esta coyuntura? Sí, bueno, en primer lugar yo creo que era algo pues esperable. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos y la administración y todo el gobierno ha sido muy claro que ellos y han demostrado estar preocupados y ocupados por las gravísimas violaciones a derechos humanos que está cometiendo el régimen de Ortega. Creo que Ortega, una de sus premisas o consideraciones políticas erradas fue calcular que dadas las elecciones legislativas de medio término, habían pocas posibilidades de que esta ley pasara de cualquier forma, ¿verdad? Ya sea las dos leyes o la fusión como efectivamente ya pasó en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Era totalmente esperable. Nosotros desde hace 2 años estamos advirtiendo que el responsable de todo esto es Daniel Ortega. Él mismo lo está reconociendo en su discurso de la misma manera prepotente y soberbia en la que se ha instalado, es decir, si pasa en el NICAAT, que no importa, ¿verdad? Él probablemente no, en lo personal no le va a afectar porque es un hombre millonario que seguramente tiene millones en otro lado, pero sí va a tener un impacto en el pueblo de Nicaragua. Entonces quiero aclarar nada más, o aclararme pues para explicar que esto lo que significa es una fusión, como bien dijiste, de la ley NICAAT original con la Magnitsky, que en realidad lo que tiene más peso, en mi opinión, es el tema de la Magnitsky, todo el componente que llevaba la Magnitsky, que son sanciones individuales a funcionarios, exfuncionarios, inclusive particulares,
que hayan estado involucrados de alguna manera en actos de corrupción, pero también en violaciones a derechos humanos. La parte de la ANICAD tiene que ver más con el financiamiento al país, porque creo que eso ya no tiene demasiado impacto práctico, digamos, porque Ortega se hizo su propia ANICAD, se hizo un harakiri, él solo está destruyendo la economía, lo cual también reconoció el sábado pasado en su discurso, solo que al mejor estilo cubano, quiere, igual que Venezuela, quiere transferir la responsabilidad que solo es de su administración a la iniciativa privada, pues, y a todas las protestas que han habido. ¿La ANICAD tiene sentido? La ANICAD tiene un sentido político, ¿verdad? Porque es una demostración de que el gobierno de Estados Unidos no está dispuesto a seguir tolerando transacciones comerciales que sean alrededor de el dinero de los contribuyentes del pueblo americano. Pero el problema económico de Nicaragua ya no está tan vinculado a eso, porque ya estamos en un declive económico gravísimo, como estamos frente a violaciones tan brutales como es los asesinatos, los secuestros, la falta de acceso a un proceso judicial justo. La parte económica nos ha ido quedando un poco de lado, pero es importante que también la tengamos enfrente, porque no significa quiebre de empresa, no significa, eso hay que leerlo como lo que realmente significa, que es miles y miles, ya a estas alturas 300,000 desempleados significan pues, casi 1 millón de familias que no van a tener serias dificultades para sostenerse económicamente, para llevar el pan a su casa, porque ya lo que recibieron al momento del despido, la indemnización, eso ya se está agotando. Entonces vamos a tener un escenario también doloroso por la vía económica, no solo por la vía de violaciones a derechos humanos. Pero concluyo diciendo que nada de esto, la ley que se aprobó en el comité, que es una aprobación parcial, ¿verdad?, no es lo determinante en la situación que estamos viviendo en Nicaragua. Ojalá pudiera ser determinante para encontrarle una salida rápida, porque el problema en que estamos metidos, que lo ha originado el dictador Ortega, ya está instalado. Lo que hay que hacer es buscar, y estas presiones y estas sanciones, aunque no, digamos, no son las únicas, porque realmente la gran cuota para la liberación de Nicaragua la está poniendo el pueblo de Nicaragua, pero sí es una contribución de la comunidad internacional en el tema de derechos humanos, que es absolutamente legítimo. Presionar y cortar relaciones, en este caso son particulares a un gobierno, pero pueden estar abiertas a otros gobiernos, según la resolución de la última reunión de la OEA, donde de alguna manera el último punto da carta abierta a otros países para tomar medidas bilaterales. Doña Violeta, ¿ya cuánto más o menos podría como ya estar aprobada en su totalidad? Pues porque este es un primer paso, pues, en el Comité de Relaciones Exteriores, la fusión de estas leyes, que en resumen nosotros le ponemos las leyes Magnitsky-Nicaad. Exacto, porque es una fusión. Sí. Entonces, ¿cuándo? Ya más o menos. Pues mira, es muy complicado dar fecha, pero yo creo que tiene que ser en los próximos días, porque lógicamente ya entraríamos en un receso legislativo. Yo me informo, la información que yo tengo, por lo menos, es que tiene que pasar a la asamblea, al plenario de la Cámara Alta, es decir, del Senado, y puede pasar a la Cámara Baja, al Congreso, pero no necesariamente, porque hay un comité de conciliación que perfectamente puede dar por aprobada esa ley y que hace el camino mucho más expedito. ¿Por qué algunos piensan que tiene que volver al Congreso? Porque efectivamente es una nueva ley, no es la ley que aprobó el Congreso, es una ley que tiene variaciones, pero como tienen el mismo espíritu y el mismo contenido prácticamente, ese comité de conciliación de la Cámara Baja
puede perfectamente dar como por aprobado esta nueva versión, digamos, de la ley que se aprobó en el Congreso. Así es que este puede ser un camino muy, muy corto o un poquito más largo, pero en todo caso creo que en el Congreso americano en general hay conciencia de la urgencia de dejar esto aprobado y yo creo que ese es el camino que están siguiendo. ¿Qué valoración hace de la ausencia de Daniel Ortega en Naciones Unidas? Mira, Lucía, yo fui a un programa de Danilo Lacayo cuando anunciaron que iba a ir. Y bueno, pues yo le dije que el pueblo de Nicaragua, pues yo creo que todos podíamos decir que lo retábamos a ir. Yo en lo personal nunca creí que iba a ir, pero pues me hubiera gustado que fuera para que se diera cuenta directamente y en persona del nivel de rechazo y condena que tiene a nivel internacional. Él lo sabe, pero me hubiera gustado que estuviera ahí y que fuera un testigo presencial de que toda su narrativa mentirosa, falaz, cínica, irrespetuosa, de estar queriendo decir que este es un golpe de Estado, que aquí la gente que anda en las marchas anda armada, que lo que él está haciendo es buscando cómo restablecer la paz, es absolutamente inaceptable por la comunidad internacional, como lo es por el pueblo de Nicaragua. Ya viste que hay en la última encuesta de Sigalo, para lo que yo pues tomo en consideración las encuestas que nunca he tenido mucha credibilidad, no por los encuestadores, sino por el contexto en que se dan, pero aún así en esta última encuesta el 70% de la población rechaza ese discurso de que los azul y blancos son terroristas, ¿verdad? Para decirlo en una sola palabra. Entonces, Ortega pues hubiera mostrado valor de haber ido a defender una tesis tan absurda, pero de todas maneras hubiera sido más congruente con su posición que el haber dicho a última hora que ya no iba a ir a hablar a Naciones Unidas. De todas maneras, el señor Ortega se va a dar cuenta que hay miles de nicaragüenses frente a Naciones Unidas. Se han organizado caravanas de nicaragüenses de varios estados de Estados Unidos que se han congregado ahí frente al edificio de Naciones Unidas, y pues él va a recibir el mensaje que no quiere entender, pero que sabe, que no quiere aceptar, más bien dicho, pero que sabe, y es que su gobierno ya fracasó, que su administración fracasó, que su dictadura fracasó, que esto es cuestión nada más de tiempo y que más le valdría al señor Ortega sentarse a buscar una salida menos traumática para él y sus allegados, pero también para el pueblo de Nicaragua, si es que todavía podemos esperar que tenga alguna consideración a un pueblo que, aunque no representa, porque no está ahí por elecciones populares, pues tiene usurpado ese mandato de gobernar el país, y tendría que haberlo hecho de una manera un poco menos brutal y violenta, como lo ha demostrado en estos últimos días. La estrategia que han manejado pues diferentes grupos pues de nicaragüenses para cabildear, presionar, insistir, acortar los tiempos, ha funcionado. Ustedes se han reunido con diferentes sectores para llevar pues una estrategia en común. Sí, mira, aquí hay una unidad básica, realmente. Cuando todos demandamos unidad, pues yo creo que tenemos que aclarar un poquito qué es lo que está pasando. Primero, hay una unidad. Hay un 70% en esa misma encuesta que está pidiendo que Ortega se vaya. Y hay otro 70%, 60 y pico, casi igual, 60 y 60, que está pidiendo que hayan elecciones adelantadas. Esto no es contradictorio, ¿verdad? Porque efectivamente elecciones adelantadas van a tener que haber, no importa cuál sea el escenario que tengamos que enfrentar. Entonces, esa es la unidad básica. La gente quiere justicia, la gente quiere democracia, la gente quiere que paren de matar, lógicamente, a los nicaragüenses, y la gente quiere un gobierno que respete los derechos humanos y la democracia. Entonces, yo estoy muy optimista con esto. Ahora, ¿qué ha pasado? Que es lógico. Esto comenzó como todos sabemos, y hasta tiene el nombre, como una rebelión autoconvocada. En realidad aquí nadie puede arrogarse
el haber sido el que convocó, el que organizó. A mí me parece que esto fue bien importante por dos razones. En primer lugar, porque tiene una gran autenticidad y genuinidad. O sea, aquí lo que pasó es que la gente común y corriente, el pueblo de Nicaragua, dijo basta ya, y lo dijo con acciones, porque lo había venido diciendo desde la pasividad, como sucedió en el 2011 y en el 2017, que la gente, el 80% o un poco menos, como quieran, pero la inmensa mayoría de la gente no fue a votar porque descalificó y negó totalmente las farsas electorales que ya tenían antecedentes en los años anteriores. Que mencionábamos, el 71%, ¿verdad? Los que participan en las marchas y tranques son terroristas. 71% dice que no. Ese es un gran consenso, ¿verdad? Sí. Entonces, para seguir la lógica, la gente se autoconvocó para decir basta ya ahora de manera activa. Que lo había hecho de manera pasiva, como lo que yo aquí en Tu Pro Con Vos he dicho, fue un grito silencioso de protesta, de alerta, que las dirigencias de este país no quisieron escuchar, pero la gente fue clara, esto va mal y hay que pararlo. Ojalá hubiéramos parado en el 2016, porque tal vez hubiéramos podido evitarnos la cantidad de muertos que han habido, de heridos, de desaparecidos, de lisiados de por vida y todo el dolor que eso implica para la sociedad nicaragüense. Entonces, comenzó autoconvocado. También la otra importancia de esto, Lucía, es que nos demostramos todos que aquí se acabó el tiempo del caudillismo, que la gente no necesita un caudillo, que todo nicaragüense que está participando en esto sabe y se siente un líder en su comunidad, y eso es muy importante para el futuro. El concepto de autoconvocado es bien importante. Es muy importante, y yo siempre digo de alguna manera le da fuerza a esa sociedad civil que supuestamente estaba dormida. Exacto, ¿verdad? Que supuestamente. Entonces, ¿por qué es importante esto, Lucía? Principalmente para el futuro, porque esa es la gran lección de este dolor y de este horror que estamos viviendo, y es que no podemos permitir despertar o actuar cuando ya las cosas han llegado a un límite. No debe haber un nuevo gobierno, no se le debe permitir a un nuevo gobierno, cualquiera que vaya a ser, la menor tergiversación o transgresión a lo que dice la Constitución y las leyes, porque cuando eso comienza no sabes a dónde puede terminar, y ya lo estamos viviendo ahora. Y el que haya un pueblo empoderado de su capacidad de domesticar al Estado, que es el fondo del concepto de la ciudadanía, es decir, yo soy el soberano, pero decirlo con fuerza y con acciones, nos va a permitir ir mejorando esta democracia tan débil que pues la verdad es que siempre hemos tenido, ¿verdad? Y que por eso llegamos a lo que estamos en estos años con una dictadura de esta calaña. La unidad, doña Violeta, nos quedan pocos minutos. El tema de la unidad con la Alianza Cívica, que ellos han dicho que se han reunido con diferentes sectores. Es muy cierto. Entonces, en medio de esta autoconvocación, pues también hay organización. Hay diferentes espacios de organización. Está el espacio de la articulación, hay otro espacio que se llama Azul y Blanco, está el espacio de la Alianza, que es muy importante porque tiene una interlocución a nivel internacional, pero también nacional importante. Han hecho un gran esfuerzo. No se consiguieron los resultados que todos esperábamos, pero eso no dependía de la Alianza, sino principalmente de la voluntad política de Ortega, que ha sido cero. Entonces, todos estos espacios, Lucía, nos hemos estado juntando en diferentes momentos, y yo creo que vamos avanzando hacia lo que la gente está pidiendo cuando dice unidad, y es un referente político, una conducción política, una visión estratégica que podamos todos compartir y que podamos decir por ahí vamos, y vamos todos por ese camino. Yo creo que eso ya se está trabajando. Creo que en los próximos días, no te puedo decir, igual que la aprobación de la ley pues tampoco, a veces estos procesos es difícil de pronosticarlo, pero sí quiero decir dos cosas: que hay una enorme voluntad de todos estos espacios para concertarnos, y que todos estamos claros, los que no estamos en la alianza, que es importante la participación de la alianza, y
que efectivamente hay una voluntad de parte de la alianza de concertar esfuerzos con todo el resto de los espacios y de la ciudadanía, pues, porque hay gente que no está organizada, pero que ya está hablando de esto y se quiere organizar. Justamente el viernes va a haber un foro para hablar de la unidad, que yo pues solamente estoy invitada, con mucho gusto voy a participar para hablar un poquito sobre esto, que demuestra cómo en diferentes puntos del país o diferentes sectores la gente está buscando cómo congregarse y unirse, y eso es muy importante porque todo eso es como la geografía. Hay ríos pequeños, unos más grandes, otros más chiquitos, pero la idea es que todos podamos confluir en un río, digamos, grande, que tenga un cauce definido, con un objetivo claro, con una conducción clara. Y aquí no quiero dejar de mencionar a los nicaragüenses que por diferentes razones, todas muy válidas, tienen que estar fuera de Nicaragua. Yo creo que estas son, y todos creemos que son liderazgos muy buenos, que tienen una gran función, que no podemos hacer los que estamos adentro, los que no podemos estar yendo todo el tiempo fuera, y no es necesario, porque hay gente muy buena en todos los países, y no estoy hablando solo de los Estados Unidos, estoy hablando de Europa, estoy hablando de América Latina. Los nicas se han buscado cómo congregar y están surgiendo liderazgos que están haciendo un enorme aporte a la lucha por la liberación. Todos los días sale un líder y todos los días le digo que uno tiene hasta como más contactos, gente. Todo esto en 5 meses uno ha conocido más personas, ¿verdad? Comprometidas con el país, o sea que tienen pues un corazón pues muy lindo, ¿verdad? Muy lindo. Los que han acuerpado también a los estudiantes, los han escogido, pues ya vimos cómo han acogido pues a Lester Alemán, a Giancarlos López, ¿verdad? Que a Dolly también, entiendo que Dolly también está en este grupo que anda pues en esta gira por los Estados Unidos. Y bueno, los chavalos pues están, hay gente que decía, me preguntaban, ¿vos crees que van a pensar que abandonan la lucha? No, eso es parte de la lucha, andar allá. De la lucha. Y muy importante, muy necesaria. Además de que están bajo resguardo, pues, porque esos chavalos... Claro. Lester Alemán, yo le miré un semblante, no sé si tiene la misma percepción, pero de como de cansado en el sentido de que ya andarse escondiendo. No es fácil. No es fácil. O sea, esto no ha sido fácil, Lucía. Este ha sido... Porque tenés al paramilitar en la esquina, tenés al policía ahí en la esquina. O sea, el asedio, el acoso, la intimidación, todo eso también cansa. Mira, vamos avanzando, Lucía, pero ha sido un costo demasiado doloroso. O sea, muy doloroso. Yo creo que cuando terminemos este terrible episodio nos vamos a dar cuenta de las heridas, de la fractura, de los dolores, muchos de los cuales no van a sanar de un día para otro. Yo conozco pues lo que es perder un hijo. Todos los días pienso en esas madres y esos padres que eso es irreparable, o sea, es irremediable. Uno aprende a vivir con el dolor, pero estos 512 muertos ya son una carga de dolor enorme para toda la sociedad, porque nadie se puede sentir indiferente a lo que ha pasado. Y cuando digo nadie, quiero decir un último mensaje, Lucía. En Anica no se menciona la palabra sandinismo, ¿verdad? Por ningún lado. En la lucha de nosotros, nadie está hablando de sandinismo o no sandinismo. Aquí, y hay mucha gente que viene del frente, y lo hemos visto en los testimonios, inclusive de familias que han perdido, que sus hijos han sido asesinados. Lo que quiero decir con esto, y es un mensaje para los sandinistas, los que se sienten sandinistas, que esto no es una lucha ideológica. Aquí estamos luchando contra una dictadura que, según las encuestas, la simpatía no llega ni al 20%, o sea que es y que aún ahí hay gente que seguramente está rechazando lo que está pasando, pero que por razones, algunas porque realmente creen y no han podido, digamos, abrir el horizonte de vista a otras cosas, y otros porque trabajan en el Estado y no les queda más remedio, pues, y no podemos tampoco juzgar a esa gente. Entonces, aquí el tema es que todos los nicaragüenses tenemos que creer, y yo se los digo de todo corazón, aquí no hay problema con alguien que se dice sandinista, que esa es su ideología, todos tenemos, en la Nicaragua que vamos a construir cabemos todos. Los únicos que no cabemos,
no cabemos con derechos civiles y políticos, en mi opinión, son aquellas personas que han violado los derechos humanos, pero eso no son todos los orteguistas. Vos pasás en las rotondas y cada vez ves menos gente, o sea, ni con todo el poder político y la presión económica que tiene este régimen puede ya movilizar a la propia gente a la que han utilizado desde hace varios años. Hay rotondas donde vos ves más policías que personas y unos grandes parlantes que es lo que más, digamos, más se nota. Entonces, pues el mensaje es para la gente que esté en el Estado: siéntanse tranquilos, traten de no violen derechos humanos, no están obligados a cumplir órdenes que van contra su conciencia. No les estamos pidiendo el sacrificio de oponerse abiertamente, porque eso es una decisión muy personal y cada quien sabe los riesgos que corre, pero al menos no tengan miedo del cambio que va a venir. No es con ustedes, no es para ese cambio que debe de beneficiarlos a ustedes también como al resto de los nicaragüenses, pero sí les estoy exhortando a que no agredan, a que no maten a nadie, porque esas ya son violaciones graves a los derechos humanos, que no importa si las hace un sandinista o un liberal o un conservador o quien sea, son delitos. Estamos hablando de otra cosa, pero manténganse. Escuchen, no vean solo la televisión oficial, escuchen, vean las redes, abran su mente y dense cuenta que eso puede pasar, que podemos estar engañados, que podemos estar siendo manipulados, pero que tenemos la responsabilidad individual de buscar información y de tomar posiciones de acuerdo a la verdad y no a lo que, como suele pasar en la dictadura, los grupos que mantienen el poder quieren meterle a la gente. Bueno, muchas gracias, doña Violeta, por sus comentarios.